En medio de una crisis política en el Congreso de la Unión, el presidente Peña Nieto llamó a mantener el rumbo en su mensaje con motivo del quinto informe de gobierno. Dijo que México ha logrado cambios importantes con las reformas estructurales y si se consolidan en menos de 2 décadas, el país podrá ser una nación plenamente desarrollada. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. Sin dar nombres, dijo que la disyuntiva es clara: hacer del país una potencia mundial del presente siglo o ceder a un modelo del pasado que ya ha fracasado. Sobre la relación con el gobierno de Donald Trump, dijo que su gobierno no aceptará nada que vaya en contra de la dignidad de México como nación, que la relación se tiene que basar en principios irrenunciables: soberanía, defensa del interés nacional y protección de nuestros connacionales. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart. El presidente Peña Nieto también dijo que el cambio y transformación del país requieren del esfuerzo de toda la sociedad mexicana y sus instituciones, sobre todo cuando se tienen riesgos visibles de retroceso. Dijo que el país está mejor que hace 5 años y se han sentado las bases para que en 5 años estemos mejor que hoy. Bienvenidos, yo soy Esdras Chabot y esto es México Confidencial. Quinto informe de gobierno del presidente Peña Nieto, en el marco, por supuesto, de la sucesión presidencial, en el marco de las distintas críticas que se generan con respecto a temas de seguridad, a temas de corrupción, a temas de crecimiento económico, y en todos y en cada uno de ellos, el presidente de la República plantea pues lo que ha sido el trabajo durante este año. Maneja, Jorge, Pablo, todo un discurso, como tiene que ser un informe presidencial. Quien busque autocrítica en un informe, pues no, nunca lo va a encontrar. Aquí el presidente lo que trata de hacer es establecer no solamente los logros del gobierno, sino también rutas muy claras de lo que hará durante el pues ya último año de gobierno. Mensajes muy claros con respecto a cuáles son los obstáculos que puede enfrentar el gobierno y, por supuesto, pues el mecanismo a partir del cual ha fijado y fijará, digamos, una ruta muy clara para terminar el sexenio, ¿no? Sí, yo creo que los informes presidenciales, este y cualquier otro informe presidencial, pero sobre todo lo de los últimos años, desde que el informe ha perdido esto del Día del Presidente, lo importante, lo interesante es leer entre líneas buena parte de lo que se dice. El presidente está satisfecho con la marcha de la economía, el presidente está satisfecho con lo que se ha hecho en la negociación del Tratado de Libre Comercio, está satisfecho con sus reformas estructurales, comenzando por la educativa, obviamente. Está insatisfecho, como está la sociedad, con los temas de seguridad y también indirectamente corrupción, aunque no fue tan enfático en corrupción. Pero lo interesante es parte de lo que tú decías. El presidente habla particularmente en el mensaje político, al final del informe, dejan claro quién es el adversario, quién es el enemigo, dejan claro quiénes son adversarios y quiénes son enemigos, y plantea una ruta que, por lo menos viable para su partido y para quienes lo acompañen hacia el 2018. Me parece lo más importante del informe. Sí, coincido, el mensaje político, el mensaje de peso, el mensaje final es ese de que México se encuentra en una disyuntiva. Él dice que con las reformas económicas y con los números, con el ritmo, la tendencia que llevan los números de la economía y del tema social hasta ahora, en 10 años se habrá eliminado la pobreza extrema y en 20 años seremos un país desarrollado. Ahora, todo eso puede tener un retroceso brutal, dice el presidente, si optamos por el regreso a modelos fracasados del siglo pasado. Es decir, el populismo contra el liberalismo. Es lo que está planteando el presidente en este mensaje y se muestra, como decía Jorge, muy satisfecho porque son buenos los números en materia de empleo. O sea, 3 millones de empleos no se habían creado nunca en 5 años de un gobierno. Más, sobre todo comparado con algunos otros, como el de Vicente Fox, que en 5 años creó 100,000 empleos, una cosa así. O sea, han creado 3 millones de empleos. Y más aún, la baja en la pobreza, en pobreza extrema y en pobreza en todas sus expresiones. La baja que ha habido. Hay superávit en las finanzas públicas. El empleo crece más que nunca, como lo decíamos, y tenemos bastantes indicadores
interesantes, el tema educativo, la marcha del programa de la reforma educativa con el desarrollo del inglés, que se espera que en 2 décadas sea una segunda lengua prácticamente en México. Yo creo que hay cosas positivas. Yo diría que además el presidente de la República entra en un momento en donde tiene que definir, por supuesto, adversarios, enemigos. Ahí está lo que tú decías, Pablo, el tema López Obrador y la posibilidad de un retroceso que siempre ha estado desde hace ya varios sexenios como parte de la disputa ideológica en el país, disputa política como tal. Eso por un lado. Y por otra parte, este tema del atorón político en el que estamos viviendo. Este asunto de el control del Congreso y si una mesa directiva y si los panistas se dividen o no, diciendo no confundamos, hay los que son adversarios y hay quienes los ven como enemigos. Hay un clima, está todo el escenario que Pablo acaba de describir perfectamente de logros. Eso es lo que sucede, pero me parece que el centro, el corazón de este informe, es lo que platicábamos, es el mensaje político. O sea, un presidente que lo vi mucho más confiado que en los anteriores informes. Desde el triunfo del Estado de México, el presidente se ve mucho más confiado. La realidad quizás también lo ayuda en ese sentido para estar mucho más confiado, que está planteando la lucha. ¿Cuál es la lucha real? El liberalismo contra el populismo, como tú dices. Y ahí el mensaje de los adversarios y enemigos que va directo hacia Ricardo Anaya. No es casual que en el informe, fuera del aplauso al presidente y a las Fuerzas Armadas tradicional en todos los informes, entre los personajes que presentaron el mayor aplauso se lo llevó Ernesto Cordero. No es una casualidad. Entonces, eso me parece que es el corazón del tema, es lo que viene en la disputa política y el debate político de aquí hasta las elecciones de 2018. El presidente lo presenta no en una declaración, no en una entrevista, sino en su informe de gobierno, advirtiendo cuáles son las 2 vías que tiene el país de aquí al 18. Y me pareció muy bien que haya dicho que se construye a partir de lo que ya se ha construido antes, es decir, no se está erigiendo como el salvador de la nación, que a partir de él comienza a existir México. No, sino que dice, a partir de lo que ya había, pudimos construir. Estamos mejor que hace 5 años y dentro de 5 años vamos a estar mejor que como estamos ahora. Se trata de un proceso ascendente de mejoría en lo económico, en lo social, en el empleo, con graves rezagos en materia de seguridad y de corrupción. Y el presidente lo decía, los primeros años lo hicimos muy bien y al último se nos revirtió y el problema vuelve a recaer, ahí sí, en los estados que no han hecho la tarea de profesionalizar sus policías, porque los que han crecido son delitos del fuero común, son los homicidios, son los derechos de pisos y son los secuestros. Esos son delitos del fuero común. Y lo otro es el tema de la corrupción, que él dice bien que se ha hecho sin distingos políticos porque se ha castigado a muchos gobernadores priistas. Le falta castigar a los de otros partidos políticos y le falta castigar a personas del gobierno federal que han estado involucradas en temas graves de corrupción. Y creo que además tendríamos que entrar en esta dinámica de cómo un presidente de la República trata de construir un escenario en donde en medio de la propia sucesión o la lucha por la sucesión estaría en condiciones ya en este momento de enfrentar no solamente el factor interno, como lo hemos descrito, sino el externo. Recordemos que en el mismo informe el gran aplauso se lo da cuando, pues, al hablar de la relación con Estados Unidos, habla de la necesidad de garantizar la soberanía, se llevan el aplauso. Me imagino que la embajadora Roberta Jacobson se quiso meter abajo de la silla después de esta afirmación. ¿Por qué? Si es más antitrumpista que cualquiera. Pues sí, nada más que le tocó ahí a ella recibir los golpes directamente. No se la veía muy acongojada. Pero bueno, lo cierto es que ahí está el tema de un presidente que está por terminar. Y hay que recordar que el último año de gobierno es quizá uno de los más difíciles de procesar y tiene que procesar internamente, y se le ve con fuerza la propia sucesión en el PRI, quién será el candidato, y por otro lado, estas crisis que están pues definiendo si el 6º año es un año de gobernabilidad o un año finalmente de atorón político, ¿no? Sí, mira, esto se relaciona con estos 2 grandes, los pendientes, la economía
funciona bien Sí. y no hay elementos para que funcione mal. Las reformas van en marcha, la energética, la educativa. El problema es seguridad y corrupción, lo reconocemos. Seguridad, yo creo que al revés de lo que dijo el presidente, el error fue al principio de esta administración y por eso ahora tenemos problemas. El único tema toral del país que no estuvo en el Pacto por México fue la seguridad y por eso tenemos estos problemas, porque no se trabajó y ahora ya atorados en esto no podemos sacar ni siquiera la ley del mando policial. Entonces, me parece que este último año lo que queda es procesar la sucesión interna del PRI como punto fundamental para el propio presidente, sacar la elección presidencial también en este dilema de lucha liberalismo-populismo y tratar de acomodar, dejar planteadas por lo menos algunos temas en el ámbito de seguridad y de corrupción que le permitan transitar en esos dos capítulos. Sí, interesante que el presidente no haya dado ninguna luz, pero absolutamente ninguna, sobre sucesión presidencial en el PRI. Planteó el tema en un horizonte más general. ¿Es liberalismo o es populismo? Esa es la disyuntiva y es lo que tenemos que definir. De la sucesión en el PRI, ninguna luz, cero, absolutamente nada, lo que nos hace ver que tiene todo el control. Ni siquiera aparecieron ahí en las pantallas las imágenes de los que podrían ser posibles sucesores. Creo que en esto se fueron con mucho cuidado para evitar sus ahí en Palacio, yo estuve ahí en Palacio Nacional, a nivel de saludos, aplausómetros, cargada, como le dicen, sí hubo diferencias. Ese es tema para un y otro. medio. Ese es tema para otro programa. Jorge, Pablo, muchas gracias. Gracias a ustedes que nos vieron y escucharon aquí en México Confidencial.